poco lo que sea. Diga, déjame ver qué pongo aquí. Déjame ver. Aquí por lo menos me están oyendo. Sí, sí. Sí. Es correcto, es que yo no sé por qué el doctor allí se salió y me dejó el host a mí. Bueno, ahí estamos. Ok. Bueno, ya ahora por lo menos estamos ahí un poco. Ana Marina Sánchez, ese está sin, a San Raulquero, esta, ¿Pero qué es lo que pasa? que no, que él salió por ahí. Vamos a terminar con esto entonces de esta manera. Vemos los psicóticos, otro para los antipsicóticos para otro. La mejor manera, y les voy a decir, esto sí se los voy a decir despacito porque quiero, ojalá que lo apunten. Bueno, como la estamos grabando, ahí queda. Bueno, entonces, es importante que las bacterias que tengamos en el intestino sean las correctas. Pero hay correctas y malas. Y como andamos con una cantidad de tóxicos y de toxinas, nos hacemos daño. Por ejemplo, la guerra empieza contra el cerebro intestinal, que tiene casi más células que el cerebro otro. Va por todo, hay un nervio que le pusieron un nombre al revés, porque dicen que es el nervio vago y yo creo que es el nervio más trabajador, que tiene que regular la pulso, que tiene que regular la temperatura, que tiene que regular la presión, que tiene que regular la atracción entre los hombres y las mujeres. Se dan cuenta del montón de cosas que tiene y a través de esas cositas que se llaman neurotransmisores. Bueno, lo que tenemos que tener es tener mucho cuidado. Yo les voy a decir lo que hago yo para que ustedes no digan que, y ahí le pueden preguntar a mí. Lo primero es dejar el azúcar, dejarlo, el azúcar de mesa. Ese azúcar produce unas roturitas entre una célula y otra. Yo les dije que las células estaban pegadas por una sustancia, por un pega-pega que se llama sonulina. Bueno, el azúcar daña eso. Y al dañar eso, bacterias que no deben pasar del intestino al torrente circulatorio, se meten y van para arriba. Pero hay unas bacterias que son específicamente dañinas. Se llama un nombre muy feo, lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos tienen una cáscara, una membrana. Es que yo soy de Santa Cruz de Grecia, pero y digo esa palabra, pero es una membrana lo que tienen. Y resulta que esa membrana es de grasa. Y cuando hay inflamación, pasan a la sangre y llegan al cerebro, que tiene tres cubiertas y de agua para que no pase. Pero cuando hay inflamación pasan, se meten en el intestino, pasan al torrente circulatorio, los glóbulos blancos tratan de eliminarlas, pero no pueden porque son muy agresivas y una pasa al cerebro y empieza a inflamarse. Entonces, la primera cosa, a mí me hace mucha gracia, no es que está dando una charla, y les dije que el cerebro era un veneno, que la mamá hace grandes cosas cuando los chiquitos nacen por el canal vaginal, porque ahí eso hace que hay unas bacterias y esas bacterias se meten y en la boca, y hay bacterias no solo en la vagina, sino alrededor del recto, donde hay unas otras bacterias, y todo hace que los chiquitos nazcan, tengan menos asma, tengan menos antiinflamatorios, tengan menos celíaca, y sin contar todas las otras. Yo creo que ya. Fermentados. Yo no dejé el azúcar. Nací en Santa Cruz de Grecia, debajo de un trapiche, como les dije, y en Ointe, cerca de un hierro. No como azúcar refinado. Los azúcares, el cerebro
vean qué contradicción me van a decir ustedes. El cerebro consume azúcar y oxígeno. ¿Cómo les digo yo a ustedes que no consuman azúcar si resulta que el cerebro lo necesita? Sí, pero son otras clases de azúcar. También necesita grasas. El cerebro pesa 1.400 gramos de grasas. Y como decía un profesor que tenía yo en Italia, de manteca, para que les quede bien grabado el nombre. 1.400 gramos, pero son mantecas especiales. Usted puede comerse toda la grasa que quiera de un aguacate. Puede comerse la grasa que quiera del aceite de oliva. Puede comerse la grasa que quiera de pescados, sobre todo si son atunes o salmones, que no sean muy grandes, porque hasta eso, ya esos grandes se han comido a otros que tienen mercurio y entonces el mercurio lo daña a uno. Una de las primeras causas que se creyó para el Alzheimer fue el mercurio. Entonces uno tiene que comer azúcar de frutas rojas y esos producen una bacteria muy importante para nosotros los mayores que se llama Akkermansia. Hay otras bacterias muy buenas que están en un balance de la Firmicutes y la Bacteroidetes. Les digo los nombres porque son feísimos. Pero tiene que estar en regular. Hay mucha gente que dice, qué barbaridad, usted no me cree, pero yo estoy gordo o gorda y yo no como los propio. ¿Sabe por qué? Porque tiene un cambio en la microbiota intestinal. ¿Quiénes tienen factores de riesgo desde que nacen? Los que nacieron por cesárea. Ahora, cuando agrava el coronavirus, ustedes mandaban a Miami a comprar una medicina carísima que se llama factor de transferencia. Y el factor de transferencia es el calostro que ustedes le dan al chiquito cuando los anticuerpos. La madre que otro tiene sentenciando al pobre nieto, al pobre hijo, la que estando embarazada, eso hay que decirlo con cuidado porque a veces en embarazos se necesitan los antibióticos. Si uno tiene una bacteriemia, una septicemia, pero cuanto menos antibióticos. Y aquí en este país se usa una cosa. Cada vez que una mujer tiene una infección de orina, de una vez, le espera la vejiga y se van a buscar antibióticos. Y entonces los antibióticos están haciendo un daño, están matando las bacterias. Entonces, los antibióticos hay que pensarlo bien y de cuidado. Sí, son útiles, se usan, pero si no. Si toma mucha cortisona. Cuando yo estudiaba allá en Salamanca, una vez un día estábamos hablando de lo difícil que son los fármacos y la cantidad de fármacos. Y entonces llega un muchachillo y me dice, doctor, ¿usted por qué se preocupa? Yo tengo una frase que me salva de todo. Penicilina siempre camina, cortisona a toda persona. Hágame el favor. Si te amamantaron menos de un mes, ese es un problema. Si tuviste el chiquito, infecciones en los oídos, en la garganta, y obviamente si lo operaron de las amígdalas, si ha tenido inhaladores, la gente que tiene asma, entonces hay que decirles que siempre, después de que se dan el bombazo, tienen que hacerse unas gárgaras de agua y botarlo, pero no lo hace. Y entonces eso se va absorbiendo y son corticoides que después hacen mucho daño. El uso de antiácidos. El uso de antiácidos y sobre todo los inhibidores de bomba de protones que después Selec les va a hablar. Y los que tienen intolerancia a algunos medicamentos, tienen alergias, algunos sí, pero la gran mayoría han tenido problemas. Ya para terminar, 2 toques. Ahora sí, ¿qué me quedan? 5 minutos. No, estamos bien, sí, como 10 minutos. El último paso, dijimos que hubo un paso con plantas. Después yo les dije un segundo paso
con medicinas que se usan para mantener la memoria. Porque para que uno tenga una demencia, tiene que tener tres cosas, un síndrome demencial. Tiene que tener problemas de memoria, tiene que tener problemas de comportamiento, que es muy frecuente, y problemas de la vida diaria. Eso es lo que hace que uno pueda diagnosticar un síndrome demencial. Y entonces, el ir y venir de las cosas, uno varía mucho, y entonces hay que estar constantemente vigilando. Hay que estar vigilando, y las medicinas que se me olvidó decir, estos inhibidores de la colinesterasa, es que también producen bradicardia, pueden producir arritmias y pueden producir náuseas, quitan el apetito, algunas producen más sueño. Entonces hay que tener esos cuidados. La capa nueva, en el 17 de febrero de este año, yo dije que salvada. Se encontró un medicamento que curaba la Alzheimer. Y lo que pasa es que los medicamentos, tal vez un día podemos hablar cómo es que la FDA, que la organización encargada de aprobar los medicamentos para que salgan al mercado, lo aprobaron, pero a los gringos, que no se me lo ve ninguno, aprobado con acción acelerada. Ya ahí estaba medio feo. Y el producto era un anticuerpo antimonoclonal. Un momentico, o sea, hoy estamos atravesando una época bastante interesante en el cáncer. Las células que tienen cáncer, ustedes les dan, normalmente crecen, los glóbulos blancos nuestros las matan, pero las células que tienen cáncer son muy vivas. Y entonces, cuando van creciendo, se echan como una capita de baba, de moco. Y entonces los blancos no se la pueden comer y van creciendo. Pero resulta que se han estudiado sustancias, que hay gente de Costa Rica, hay un muchacho del Instituto Tecnológico y el hijo de la ministra de Educación que han estado trabajando contra estos anticuerpos monoclonales. Y entonces están buscando sustancias que hacen que se quite el moco que tienen las células y los glóbulos blancos se los comen y entonces los cánceres se curan. No, no se curan. No se curan porque ha pasado lo mismo que pasa con virus del papiloma humano. Hay sustancias que lo pueden detener, pero si usted deja de ponerle los anticuerpos monoclonales, entonces las células vuelven a echar el moco y el cáncer cada vez es más complicado. Por eso es una terapia buena, pero muy cara, muy cara. En el caso de las células estas malas, que ya ustedes saben, porque tienen muchos años en esto, las neuronas, y cada neurona hace un trabajo, y hay unas otras que se llaman la glía, y hay otras que tienen oligodendrocitos que producen el fongo mieloides, y todas estas cosas son una maravilla, pero se necesita dinero. Y hasta ahora no se disminuyó el amiloide, porque hay una cantidad, tal vez otro día podemos hablar de eso, de imágenes. Y entonces hay unas sustancias que pueden medir el amiloide, que fue lo que encontró Alexis, y otra proteína que es la proteína tau. Entonces le ponen un colorante y le hacen una resonancia magnética con esta cosa y la manejan bien. Pero resulta que la Aduhelm o el nuevo que se está usando ahora que se llama lecanemab, que funciona bien. Quitaron el amiloide. Oigan, estoy diciéndoles todo el programa que nosotros tenemos una demencia porque la amiloide se mete en el cerebro y la proteína tau.
Y ahora al final del programa les estoy diciendo que la medicina sirve para quitar el amiloide. Y resulta que los que había un grupo escogido no mejoraron el amiloide, disminuyó. Ahora, las preguntas son muchas. ¿Sería que lo empezamos a usar todavía muy tarde? Yo les dije, o por lo menos debí haberles dicho, que las síndromes demenciales empiezan calladitos, calladitos. 20 años. Cuando ya ustedes tienen un problema demencial o un problema de memoria, ya tienen 20 años. Ya se han muerto muchas. Ese podría ser uno. Pero resulta que hay, ese se llama el grupo del Aduhelm y el Lecanemab, pero hay dos, ya les dije que había el Lecanemab y hay dos estudios que se están haciendo. Uno se llama Clarity y otro se llama AHEAD. Y estos estudios todavía no han dado resultado, pero no han dado resultado, no se han leído abierto, porque todas estas sustancias se estudian sin nombre, solo una persona conoce qué es lo que se le da a cada persona, pero no parece que todavía sea. Por otro lado, lo que hace el doctor Dale Bredesen es mejorar, quitar la inflamación. Yo diría que es un tratamiento integral. Quitan la inflamación. ¿Cómo sé yo si tiene inflamación? Le hago una PCR en la sangre. Entonces, hay que ver dónde tiene la inflamación. El dedo, el diente, la vesícula, un divertículo en la vejiga. En alguna parte hay una infección, PCR tal. O que resulta que no, que lo que pasa es que este señor toda la vida ha fumado. Tiene que dejar de fumar. Si no, no se va a curar. Que el licor, un veneno. La única manera de tomar alcohol que el cerebro agradece es cuando uno toma vino, y vino tiene que ser tinto. Si ustedes coman uvas que no sean verdes, que sean rojas, que si van a comer esas son muy buenas y las lavan bien porque tienen insecticidas y herbicidas, pero son buenas. Nosotros en el café, hace como que puede ser más o menos unos 20 años, empezamos un trabajo en la Universidad de Costa Rica estudiando el café molido, verde, y funcionó bien. Y sigue siendo. Yo sigo creyendo que el café, mientras uno lo toma sin azúcar y sin leche en la mañana y al mediodía, perfecto y funciona. Andar bien hidratado, dormir 8 horas, aprender a reírse, dejar de complicarse por la vida, tener amigos, vacunarse. Las zonas azules nos dejaron una herencia importantísima. Hay como muchos lugares donde hay zonas azules. Aquí hay una allá en Ponicún. Y la vacuna es importante. La visita, esto no es que CELEC me pague porque diga esto, pero la visita al médico es importante. Y el médico tiene que ser un médico que revise las infecciones de los dientes, que si es una persona mayor le revise la próstata, que si es una mujer haga un examen de la orina, si tiene la vejiga caída. Tiene que ser un examen serio, es importante. Y yo creo que dejémoslo aquí porque ustedes deben estar aburridos. Entonces, muchas gracias, Cele, toda la cosa, pero bueno, lo hicimos. Ok, pues sí, se logró. Gracias. Sí. De parte de nosotros, bueno, le damos el espacio si quieren preguntarle algo al doctor, Sí. si tienen alguna duda o algo, algún comentario, pueden abrir los micrófonos y poner la cámara para saber con quién hablamos, si gustan. Doctor, Jay, felicitaciones. Qué increíble conocimiento que nos acaba de compartir el doctor y la gran bendición de poderlo tener grabado, ¿verdad? O sea, eso va a transmitirse de generación en generación, doctor, ¿verdad? Yo sé que el doctor está escuchando. Definitivamente muy interesante, muy importante. Hay cosas que nos han dejado asombrados, ¿verdad?
aquí en familia, porque lo hemos estado escuchando en familia, y hay Qué cosas que bueno. usted Qué acaba de bueno. mencionar, doctor, al final de esta charla, que es ese examen general que yo he entendido que no porque el doctor Selig venga de Cuba, pero entiendo que uno de los doctores muy puntuales en términos de revisión física completa para un paciente son los doctores cubanos, ¿verdad? Que precisamente revisan todo eso. Sí. Y no, más bien, muchas gracias por este aporte, porque bueno, pues nosotros que hacemos la vida de una persona que ya está avanzada en su demencia y en su vida y todo, ¿verdad? Ya y seguimos aprendiendo porque y ahora venimos nosotros, ¿verdad? Poniéndonos con mucho cuidado, cómo debemos de entender estos procesos, ¿verdad? Don Juan Carlos, yo fundé el Blanco Cervantes y la cátedra Wow. de pediatría, pero me quedó una pega. Yo soy de Santa Cruz, por eso que hablo así. Me quedó una pega que yo quiero que se logre. Yo pienso que la gente que me aumenten el sueldo aquí, que me aumenten el sueldo allá, no. La gente, lo primero que tenemos que exigir, y los mayores, nosotros los viejitos, yo tengo 85 años casi ahorita, pero nosotros no nos van a regalar nada. Nosotros tenemos que organizarnos y crear cosas. Y dentro de esas cosas primeras es un buen examen médico antes de la jubilación. Los ojos, los oídos que hay caída, la nariz, la boca, los dientes, el corazón, todo el organismo. Y las vacunas, aunque hay mucha gente que no le gusta, el mundo avanzó cuando se canalizaron las aguas y las vacunas y otras y los antibióticos, pero son importantes. Y yo quiero de alguna manera ver si podemos hacer esa lucha por la gente mayor, pero unidos todos los mayores, porque esas cosas, vean las reuniones que vienen aquí, hacen una y hacen otra, cuántas reuniones y no se da un paso. Exactamente. Bueno, Muchas gracias, de ver. Estamos en esa lucha. Si no tienen alguna otra pregunta o algún comentario, podemos decirnos que tengan lindo fin de semana. Le agradecemos al doctor, como siempre, y a lo mejor entonces el año que viene podremos abrir un canal que diga Conversando con el doctor Alpizar, solo específicamente para usted. yo tengo una locura por eso. Excelente. Lo podemos hacer. Le agradecemos. Quiero que hay una señora que quiere decir. ¿Sí? ¿Quién quiere decir algo? Excelente charla. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Y a la Fundación Alzheimer. Muchas gracias. Un placer, un placer. Ahí seguimos. ¿Alguien más? Los demás dan gracias en el chat. La cocina. Exacto. Donde dice Shirley que totalmente conectada, sin parpadear, escuchando al doctor Alpizar, donde no se necesita un guión y se habla con conocimiento de causa. Muchísimas gracias. Está bueno eso. Muchísimas gracias por tanta maravilla. Dice otra excelente charla. Gracias por la información tan importante. Y bueno, creo que a la 1, a las 2 y a las 3 le digo chao. Ok, gracias. No, gracias a vos. Buena vida. Hasta luego. Buen amigo. Gracias. Y, Chao. ok, hasta luego. Hasta luego.